¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente aquí a los estudios de TVNet, pero ahora, por supuesto, en actualidad y política. Y en este bloque vamos a hablar definitivamente, más que actualidad, de política. ¿Por qué? Porque está con nosotros acá en los estudios de TVNet el diputado por el Partido Socialista, Fidel Espinosa, quien saludamos. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Sabemos que es un programa muy visto en la provincia de Osorno y en la región, así que gustoso estar acá en esta pandemia que se ha prolongado y que ha seguido siendo muy de riesgo para nuestra región, sobre todo que sus números, lamentablemente, estimada Claudia, han aumentado considerablemente y ocurren situaciones en el día a día que dan cuenta, ¿no es cierto?, de que es un tema del cual nadie puede decir que se siente libre. Fíjate que yo quiero contarte la experiencia personal. Tengo mi familia, todos saben que mi familia es fresiana. El exalcalde de Fresia fue mi tío, están todos en su familia con COVID. Cuando ellos se cuidaron durante todos los meses, bastó que llegara un familiar, ¿no es cierto?, que fue a verlos, a saludarlos, y ese familiar al parecer tuvo contacto con alguien contagiado y contagió a todo el resto de la familia. Así que tengo a mis tíos, primos. Pero también sí, a Dios gracias bien, han sido no asintomáticos, pero no tan de alta gravedad. Y bueno, ¿por qué doy este ejemplo personal? Porque grafica de que nadie está libre. O sea, mi familia se cuidó en Fresia, ni salían a ninguna parte. Y llegó alguien externo a verlo, tampoco con ninguna maldad, sino que con cariño de familia. Y pasó esto, y tiene 5 miembros de mi grupo familiar hoy día en cuarentena total, y a Dios gracias, repito, ya mis tíos tienen su edad, ¿no es cierto?, y con algunas enfermedades basales, pero lo han recogido bien. Pero yo doy solo este ejemplo con el ánimo de decir de que nadie está libre y que hay que cuidarse mucho, porque en definitiva esta pandemia que esperábamos nosotros en septiembre, octubre que haya terminado, no tenemos para cuándo todavía decir que con claridad va a haber una vacuna que logre poder disminuirla. Puerto Montt sigue en cuarentena, Osorno ha tenido aumento. Tenemos a Puerto Montt y Maullín. Puerto Montt y Maullín en cuarentena. También hay responsabilidades que ocurren desde las autoridades. El otro día estuve en Río Negro, nos contaban que autoridades locales, desde el alcalde de abajo, hacían llamados a ir a inaugurar un supermercado, cuando sabemos que ese tipo de aglomeraciones producen contagios que pueden ser después muy lamentables en la familia. Así que esperamos que Osorno logre bajar estas tasas, igual que se han aumentado en las últimas semanas, al igual que Puerto Montt, que ha venido ya con 9 semanas de cuarentena. Ojalá que se logre bajar, o si no que se encuentre luego una vacuna. Diputado, bueno, con respecto a lo mismo que estaba hablando usted, bueno, nosotros igual señalar que estamos con el distanciamiento físico-social, ahí estamos con nuestras mascarillas para que usted en su casa esté tranquilo y que protegemos a nuestros invitados y nos protegemos también nosotros mismos. Hablando precisamente de esto, este escenario tan raro en el que estamos viviendo por la pandemia, por el tema económico, ¿cómo ve usted en este caso en el escenario político todo este ambiente enrarecido en el que estamos viviendo? Se vienen las elecciones el 25 de octubre, hay muchas dudas, las personas que están con COVID no van a poder votar, ¿qué va a pasar con eso? O sea, estamos hablando de un derecho primordial que es el derecho a voto. O sea, ¿usted está de acuerdo que se haga la elección o debería haberse suspendido? No, yo estoy de acuerdo con que ya no teníamos más tiempo ni plazo. O sea, Chile fue el que reclamó en las calles, más de 7 millones de chilenos desde octubre del año pasado reclamaron en un internacionalmente conocido movimiento, conocido como estallido social, de que Chile tenía que tener un cambio y una transformación. Desde ese punto de vista se determinó una fecha para un proceso eleccionario que se va a tener que realizar con los mayores resguardos debidos, habidos y por haber. Ahora, la pregunta que tú te haces, ¿estábamos preparados o no para que también esas personas, esos miles de personas que para esa fecha van a estar contagiados, puedan participar del proceso? Yo creo que sí, que Chile pudo haber dotado, ¿no es cierto?, de los elementos tecnológicos para que esas personas hubieran quedado habilitadas. Si nosotros mismos hemos estado 4 o 5 meses desde nuestras regiones votando las leyes de la República, del país. Este era un voto, ¿no es cierto?, en donde se pudo haber generado la condición tecnológica necesaria para haber permitido que estas personas puedan sufragar, y lamentablemente eso no va a ser posible. No obstante eso, yo me atrevo a señalar de que el 25 de octubre vamos a tener a más de 6 millones de chilenos en las urnas votando con los resguardos necesarios, con las medidas de protección que todos van a tener que adoptar desde el CERVEL, el Ministerio de Salud y también las personas que concurran. Ahora, lo lamentable es que obviamente hubiéramos querido que este proceso eleccionario tan importante para Chile, porque va a ser
es la oportunidad única. Yo lo he dicho en más de una entrevista. El 5 de octubre del 88 fue el día más importante en la historia de Chile del último siglo, porque allí se recuperó la democracia con un lápiz y un papel. Y yo estoy seguro que este 25 de octubre es la segunda fecha más importante después de ese 5 de octubre, porque por primera vez en la historia tenemos en un lápiz y un papel la oportunidad, con el apruebo, de poder escribir la nueva Constitución con los ciudadanos, en primer lugar, desde la ciudadanía y no desde las cúpulas, como ha sido siempre la historia de Chile. Pero esta Constitución que fue... En ese sentido, diputado, pero no voy a ser abogado voy a ser como abogada del diablo. Pero ahí no es mejor, o sea, por ejemplo, arreglar esta Constitución tomando en cuenta que ya, si bien se realizó en el año 1980, ha tenido más de 50 modificaciones. Y también ahí el tema, la gente pide mejores sueldos, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, pero eso claramente, y usted lo sabe muy bien, no pasa por un cambio de Constitución, pasa por proyectos de leyes. Yo creo que en eso usted peca de no tener, en ese sentido, estrictamente la razón, y le quiero explicar por qué. Ya. Efectivamente han habido modificaciones y reformas que todas han tenido que ser consensuadas. O sea, la Constitución del 80 que creó Jaime Guzmán determinó que para hacer cambios en Chile fundamentales se requerían supramayorías que no tiene ninguna otra Constitución del mundo. Es decir, por ejemplo, vamos al famoso, porque algunos dicen, pero si pudimos cambiar y sacar y retirar el 10% famoso de la AFP a través de una reforma constitucional. Eso es cierto. Pero ¿qué hubo que hacer? Hubo que convencer a 13 diputados de la derecha, cuando todo el sector político que representa a la derecha, desde el presidente Piñera para abajo, no quería que se retire el 10%. Decían que Chile sí iba a ir a un descalabro económico, que este era el caos, porque siempre se ha jugado con el miedo. Entonces esa reforma solo se logró porque hubo 13 diputados, ninguno de esta región, de la derecha, que apoyó esa reforma. O si no, no hubiéramos tenido los 93 votos. Claro. Porque nunca, quiero decírtelo con mucha claridad, hemos sido gobierno más de 20 años, hoy día no lo somos, pero nunca hemos tenido las mayorías que la Constitución actual exige. Son mayoría en el Parlamento. Son supramayorías para cambiar la Constitución, para hacer cualquier reforma de la Constitución. Por lo tanto, claro, tú me hablas de 50 reformas que el Lago sacó muchas de ellas en el 2004, 2005, pero tuvieron que ser todas consensuadas con la derecha, porque tampoco hubiéramos tenido los votos para hacer esas reformas constitucionales. Por lo tanto, claro, algunos dicen, oiga, pero la AFP, ¿qué tiene que ver hoy día con la Constitución? Claro que tiene que ver, porque están los derechos que la Constitución actualmente consagra, son derechos que son prácticamente intocables, como lo dijo el creador de la Constitución, que fue Jaime Guzmán. Dijo, tenemos que delimitar una cancha. Pero ¿y por qué no cambiar nomás solo eso? A ver, se lo pregunto porque también muchos del rechazo dicen que el aprobar significa que tú tienes que elegir o una comisión mixta o constitucional. La comisión mixta significa, bueno, parlamento y ciudadano. La constitucional, ciudadanos, que también tienen que estar, entre comillas, avalado por un partido político, porque si van independientes es más complejo, tienen que tener firmas, más votos, y no van a tener las lucas, digamos, para hacer campaña. Nuestros partidos tienen que avalar la participación de ciudadanos también independientes. ¿Por qué no dentro de los 155 constituyentes que se van a elegir? Eso no es ahora, es en abril próximo. Pueden haber representantes del mundo médico, representantes del mundo de las culturas, representantes de los asistentes de la educación o de los profesores. O sea, pueden ser candidatos también en las listas de los partidos. Y nosotros también vamos a propugnar, si hay cambios legales, para hacer de aquí a esa fecha, que hagan cambios legales para que efectivamente los independientes tengan las mismas condiciones de los que van en lista de partidos. Claro, pero tienen que haber cambios legales, porque hoy día no podría. Por supuesto, porque hoy día no se podría, porque tenemos un sistema en Chile muy estricto. Entonces, cuando tú me hablas de cambiar, bueno, los cambios para seguir más de lo mismo sería hacer lo que usted me está planteando, solo cambios. Aquí lo que tenemos que lograr es una nueva constitución que se escriba, obviamente sustentando. A ver, la nueva constitución no es como algunos han echado miedo de que se borra todo, que los más ricos tienen que entregarle a los más pobres, han dicho algunos, para tratar de echar miedo a los sectores más acomodados. No, se trata de... Aquí la Constitución va a preservar cuestiones que son fundamentales en toda Constitución. El derecho a la vida, a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero Pero si se escribe de cero, eso va a depender también de los... Pero obviamente, pero ¿quién podría estar en contra ¿quién podría estar en contra de la vida? ¿Sabe qué andan diciendo en la iglesia evangélica? Que poco menos se va a perder la libertad de culto, perdóname. Si la libertad de culto la logramos los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, ¿cómo vamos a retroceder en aspectos fundamentales? Son los miedos los que andan señalando para que la gente, ¿no es cierto?, tenga temor, poco menos de decir rechazo. Aquí se van a preservar aspectos fundamentales y se van a mejorar, Claudia, de mi punto de vista, con una nueva constitución, aspectos que hoy día son lamentables. En Chile
Si no tienes dinero, si no tienes dinero, no hay nadie que te garantice de que el sistema de salud te va a acompañar hasta el último día. Pero diputado, ¿usted cree que en el escenario en el que estamos, en el ambiente en el que estamos, con todo esto, crisis económica que ha conllevado, por supuesto, o sea, esta crisis sanitaria que conlleva esta crisis económica, estamos, digamos, preparados como país como para pagar un nuevo Congreso? Estamos hablando en la Asamblea Constituyente, 155 personas que tienen un sueldo, que van a poder contar con asesores, que van a estar de Arica a Punta Arenas, donde se van a tener que trasladar, no sé, en avión, van a tener que el traslado, que el alojamiento, que la comida, etcétera. O sea, estamos hablando de un segundo Congreso más. A ver, primero, hablar de un segundo congreso más es decir poco menos que van a estar 4 años, no van a estar 4 años, van a estar 2. Van a estar uno, o sea, a lo máximo un año. Pero a lo ¿no más cierto? 2 puede ser. Como máximo 2, primero, tiene un límite, está delimitado. Y Claudia, discúlpeme que se lo diga con esa franqueza que usted me conoce, pero la democracia vale más que cualquier otra cosa. El crear una constitución desde la ciudadanía no tiene precio. Entonces yo le podría decir a usted... ¿Estamos en democracia? Sí, pero consolidar esa democracia. Tenemos una democracia hoy día que está rehén de una constitución de los 80 que fue construida en la dictadura, que fue construida con parámetros para que no puedan haber cambios fundamentales, para que sean intocables las AFP, sean intocables las ISAPRES, para que el sistema, ¿no es cierto?, del acceso a la educación también tenga esos ribetes que hoy día hacen que no sea igualitario. Una constitución que ha aumentado la desigualdad. Somos de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica y en el mundo, y eso obviamente la nueva constitución tiene que preservar que tengamos nacionalización del agua. ¿Quién podría estar en contra de la nacionalización del agua? Pero resulta que cuando se votó en el Congreso actual, en el Senado, 24 senadores votaron a favor de que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público. 12 senadores de derecha votaron en contra y ganaron los 12, porque había que tener 28 como votos. país estamos preparados para administrar esos recursos. Cuando usted me pone sobre la mesa el tema de los recursos, yo le digo que este país, nuestro Chile, es un país que también en la Constitución de los 80 dejó establecido cuestiones que han permitido que hoy día, por ejemplo, tengamos uno de los mayores gastos militares en Latinoamérica. Entonces yo te podría decir, ¿para qué tanto armamento si podemos invertir más en salud, más en educación, más en cosas fundamentales que hoy día afligen a los chilenos? En protección al adulto mayor, Claudia. Las otras constituciones en el mundo protegen al adulto mayor, en Chile no. En Chile, un adulto mayor que se enferma o que pierde capacidades de movilidad, que queda postrado, esa familia no tiene ni una ayuda del Estado. Cuando tú tienes un derecho constitucional garantizado, está obligado el Estado a ayudar a esa familia. Esas cosas tienen que tener la nueva constitución. Pero viceversa, también puede ser al revés. Esos mismos recursos que se van a gastar en esas 155 personas por 1 año o 2 años, pueden ser para salud, para educación. Pero ya, no vamos a... No. Cambiemos... Bueno, yo comparto que usted tenga una visión distinta a la mía, pero lo que no puedo compartir es que pongamos sobre la mesa lo que va a costar consolidar una nueva constitución con un proceso que por primera vez, mire, sí. Yo soy profesor de historia, por primera vez en la historia de Chile va a haber una constitución que tiene la posibilidad de ser construida solo por los ciudadanos. Todas las otras constituciones de los siglos pasados, esta última fue la peor porque en dictadura militar, con miles de muertos, desaparecidos, pero las anteriores, del siglo anteriores también fueron los oligarcas, la oligarquía era la que construía las constituciones, los que estaban en el poder, sin consulta a nadie. Pero que ha tenido modificaciones. Vamos a otro tema porque no nos vamos a quedar en esto. Vamos al 10% ya. El 10%, el primer retiro del 10% ya lo han sacado, creo que más del 87 y tantos por ciento de las personas beneficiadas con este retiro del 10%, pero ahora último un diputado independiente presentó este nuevo proyecto para retirar nuevamente un 10% en diciembre. ¿Cuál es su postura, diputado? ¿Va a aprobar, rechazar? Mire, yo le voy a decir claramente mi posición. En octubre del año pasado, cuando fue el estallido social, yo encabecé una iniciativa que le presentamos al presidente de la República, ya, antes de que se supiera de este 10% que ganamos hace poco, en donde le presentamos con la firma de 54 diputados, que yo encabecé, repito, ya, una propuesta al presidente. ¿Para qué? Entendiendo que uno de los reclamos que había en la calle de la ciudadanía era el tema de la AFP, era decir, ¿sabes? No es posible que cuando tú llegues a tu edad de jubilar, después que has trabajado 40, 50 años, llegas a los 65 años como hombre o 60 años como mujer y jubilas y empiezas a recibir una pensión que no se condice en nada con tu último sueldo, que no puedes pagar tus gastos mínimos básicos. Nosotros le presentamos al presidente de la República una propuesta en donde le dijimos, presidente,
hagamos que cada persona cuando jubile, esto antes que tengamos pandemia ni nada de lo que estamos viviendo hoy día, que cada ciudadano cuando jubile puede retirar el 30% de su ahorro. Usted me entrevistó aquí mismo. Sí, lo recuerdo. El 30%. Fue ese mismo día que lo aprobaron. Es decir, si usted en toda su vida acumuló 50 millones de pesos, cuando jubile puede retirar 15 millones de pesos. Y el resto, que no le disminuyan notoriamente sus pensiones si bajamos esta tasa absurda de los 110 años que se le da, ¿no es cierto?, de lo que la persona puede vivir. Porque eso está establecido hoy día 110 años, que es un absurdo. El presidente nunca nos respondió, nunca nos dijo, mire, 54 diputados nos están pidiendo una idea que nos parece interesante, porque eran las AFP en Chile intocables. Cuando viene el proyecto del 10%, ya sabemos, ya lo dije recién, ¿qué dijo el gobierno? Que el país era un caos. El ministro Briones, el presidente Piñera hicieron un lobby descarado en el Parlamento para echar abajo el proyecto del 10%. Y al país no le fue mal. Se reactivó la economía. Se reactivó la economía, claro. Y en las comunas, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. Qué bueno que estemos de acuerdo en algo, pero se reactivó la economía, no hubo descalabro económico, y hasta las autoridades de Economía y Hacienda hoy día están diciendo que le hizo bien al país. Sí. Yo de primera, cuando surgió la idea del segundo 10%, ¿ya? Yo dije, cuidado, porque ahí vamos a empezar a lesionar ahí sí muy fuertemente las pensiones futuras. Pero después de estudiar bastante estos meses, yo me voy a someter efectivamente a lo que la ciudadanía me está diciendo. Yo soy elegido diputado y fui elegido diputado en varios periodos para representar a la gente, no para representarme a mí mismo, claro. No mi opinión, sino que la opinión de la gente que yo represento. Y por eso te lo adelanto absolutamente, si ese proyecto llega a ser votado, como lo hice en la primera vez, voy a votarlo a favor, porque creo que la gente tiene derecho a usar su plata en vida, estando sano, ojalá, ocuparlo en lo que estime necesario. No era lo que me dijeron algunos ministros o algunas autoridades políticas que se iban a ir a comprar puros plasmas. No, la gente... Bueno, por último, aunque así haya sido, es su plata de ellos, sí, su plata es su trabajo. La gente que hizo arregló sus casitas, algunos ahorraron para la vivienda, algunos pagaron una deuda. Otros entendieron. Le hizo bien. Ahora, tenemos un tema. Efectivamente, el gobierno está diciendo, no, es que ahora hay 200.000 menos que no van a poder retirar nada porque se lo retiraron todo. Eso es verdad. Claro. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de personas que tenían 3 millones y retiraron 1. Van a poder retirar otro, porque con 2 millones de aquí para adelante nunca van a poder tener una pensión digna. Seamos justos con eso. O sea, al final igual van a tener la pensión solidaria. Claramente, igual van a tener que llegar a la pensión básica solidaria. Por lo tanto, si tú me preguntas derechamente, claramente porque estoy por apoyar el segundo proyecto de ley que busca un retiro de un segundo 10%, buscando también que eso no signifique que una persona que no lo ha retirado hoy día, ya, porque puede decir que alguien diga, ¿sabe qué? Los que no lo han retirado no lo necesitan. Entonces, esas personas que no lo han retirado tienen el plazo de un año para hacerlo. Entonces, nadie puede quitarle ese derecho de tener un año, aunque hoy día optaran a un segundo retiro del 10%. Eso es muy importante. Y me imagino que también podría aprobar un proyecto que presentó la UDI al presidente, donde da cuenta de que las personas con enfermedades terminales puedan retirar todos sus fondos de pensión. Hubo un precedente, no recuerdo la comuna, pero sí la Corte de Apelaciones de una comuna le aprobó precisamente a un ciudadano que retire con una enfermedad terminal que retire. Yo no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con esa idea. Ya. Pero es justamente contraria a la idea de mi proyecto del 30% al momento de jubilar. ¿Sabe por qué? Porque yo considero que no es justo que con tu plata pagues tu funeral. Lo digo con mucha honestidad. Yo creo que cuando una persona jubila, la palabra jubilación viene del júbilo, latino, claro. Júbilo. Jubilar bien, estar feliz porque estás terminando tu etapa laboral. Y en Chile no se jubila bien, se jubila indignamente. Cuando vas a llegar a edad de jubilar, estás con el problema en la cabeza de que si gano 500 voy a recibir 200, si gano 700 voy a recibir 250 y con eso no me alcanza para vivir. Entonces yo creo que con una nueva constitución, vuelvo a eso, vamos a poder tener mayores derechos. ¿Para qué? No para algunos dicen destruir todo el sistema de AFP, no, hay que generar un modelo que tenga pensiones más dignas y eso se puede lograr. Porque hoy día las AFP, repito, las expectativas de vida que te dan las AFP son 110 años y el 0,01% de los chilenos llega a esa edad, o casi nadie. Pasemos a otro tema, diputado. Bueno, usted además de diputado por el Partido Socialista, es presidente regional del Partido Socialista. ¿Cómo están llevando a cabo, digamos, todos están por el apruebo, ¿cierto? En este caso el Partido Socialista. Vámonos a abril, a las elecciones que se vienen en abril también. Gobernador regional, alcaldes, concejales, tengo entendido. Por supuesto. ¿Y cómo están trabajando ustedes como partido? A ver, bueno, todos los partidos vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque yo creo que en definitiva... Está complicado, sí.
O sea, claro, para el tema municipal nosotros ya tenemos Tienen claro. nuestras candidaturas, ¿no es cierto?, inscritas como debida forma para el proceso de negociaciones. O sea, nosotros tenemos plena claridad que hay algunas comunas como Osorno, en donde claramente y de manera obvia la no posibilidad del actual alcalde Bertín de ir a la reelección cambia el escenario político, obviamente. Y nosotros entendemos que allí cada partido va a tener sus cartas que presentar. Se habla de la Prida por el PPD acá. Pero van a tener que hacer una primaria. Claro, van a tener que haber procesos que sean ojalá democráticos, pero también que sean primarias de carácter legal, porque en definitiva primarias convencionales, que no son las que están establecidas en la ley, es muy difícil que sean autorizadas en un periodo de excepción como tenemos hoy día. Entonces en eso hay que ser justo. Lo importante es ponernos de acuerdo, que apoyemos a un solo candidato en las comunas respectivas para ganar, para que ganemos en Río Negro, para que recuperemos Puyehue, para que tengamos San Pablo, ¿no es cierto?, y comunas que hoy día están en manos de la derecha. Obviamente que vamos a tener que hacer esfuerzo todos los partidos de ponernos de acuerdo. Si es con primarios, con negociaciones de carácter político, que sean eligiendo a la mejor carta que nos represente. En eso no tenemos dificultades de ningún tipo, pero siempre vamos a pedir una cosa, que se nos escuche a las regiones. Todos los partidos hoy día pecan de algo que es grave, el centralismo. El centralismo. Sí. O sea, los partidos, desde la UDI al Partido Comunista, o el partido, incluyendo el mío, pecamos de un centralismo que es exacerbado. Por ejemplo, y no lo podemos permitir. Por ejemplo, vi en redes sociales que están medios complicados con el tema del gobernador regional. Tengo entendido que ustedes como partido tienen a Ballestero, Francisco Reyes, perdón. Lo que pasa es que ahí viene un tema que van a tener que ir a primarias, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el Partido Socialista, sin consulta a la región... Estamos hablando del Santiago. Santiago. Ya, perfecto. 23 personas que si acaso conocen nuestra región cuando vienen de vacaciones, tomaron la definición. Yo los respeto mucho, son compañeros que no tuvieron la culpa ellos, los miembros de la Comisión Política no tuvieron la culpa. A ellos se les sometió una votación inconsulta que ni siquiera estaba en la tabla para decir quién eran los candidatos a gobernador regional. Eso nos permitió que nosotros como Consejo Regional hubiéramos tenido con anterioridad a esa reunión de este lunes, tenido la posibilidad de decir, este es nuestro candidato de la región. Hicieron un proceso inconsulto, nosotros consideramos que es absolutamente arbitrario, y nombraron al señor Francisco Reyes, que es core actual, como precandidato, ¿no es cierto?, o candidato a las primarias. Y la región me pidió de inmediato una reunión urgente el día martes. Toda la región, nosotros somos 40 dirigentes regionales. Tuvimos una reunión el día martes y ese compañero Reyes sacó un solo voto en ese Consejo Regional. O sea, va como candidato a... Y va con un voto de esta región como candidato a gobernador regional, cuando el 90% del Consejo Regional apoyó al ex consejero regional de Chiloé, Manuel Ballestero, que tiene una amplia y vasta trayectoria, fue presidente del partido, fue 7 veces, ¿no es cierto?, presidente de comisión en el CORE, fue presidente del CORE del Consejo Regional, y nosotros creíamos que con él teníamos una real posibilidad de vencer, ¿no es cierto?, al candidato de la democracia cristiana, que es Patricio Villespín. Hoy día no tenemos ni una posibilidad, porque el 90% del partido ya me ha señalado que no va a apoyar una candidatura impuesta de Santiago, porque somos un partido que en el discurso dice, apoyemos la regionalización, apoyemos la descentralización, pero en Santiago, entre 4 paredes, toman decisiones inconsultas. Yo, lamentablemente, como presidente regional del partido, yo me someto a lo que dicen mis dirigentes comunales, mis dirigentes regionales, y por lo tanto, bueno, los que hoy día le entregaron a otra colectividad, porque el Partido Socialista es el partido más fuerte de esta región, eso es la molestia que tenemos. Somos el partido más fuerte, tenemos 3 diputados y diputadas y un senador. La democracia cristiana, por ejemplo, tiene un diputado en esta región. Y va a lograr probablemente, ¿no es cierto?, vencernos producto de una decisión inconsulta a la región. Porque si no hubieran consultado a la región, nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Primero, un proceso democrático. Lo hubiéramos reunido todo, como lo hicimos el día martes. Lamentablemente, un día después que ya estaba tomada una decisión errada, porque nunca fuimos considerados desde Santiago. Y este problema que estoy contando, honestamente, como presidente del Partido Socialista, es un problema que vive en todos los partidos. Sí. Los señores de Santiago terminan nominando hasta los concejales al final. Nosotros emitimos opinión, siempre a esta región se le respetaba. El 90% de nuestras nominaciones a concejales y alcaldes siempre se nos respetaron. Pero algunos especulan, no voy a dar nombres, ¿sí?, que el consejero Reyes, su idea o su desafío es presentarse candidato a diputado en su cupo. Claro, puede tener la legítima opción. Puede tener la legítima opción. Yo lo único que tengo claro, y lo puedo decir muy honestamente, que yo llevo más de 20 años en la vida política, he sido un parlamentario que ha tenido un trabajo que toda la región ha conocido, he tenido 2 veces mayoría nacional por ese trabajo
en conjunto, que no solamente ha sido mío, sino que un equipo inmensamente valioso de gente que desde Puyehue, San Pablo, San Juan de la Costa, Osorno, hasta el mismo Chiloé, no siendo de mi distrito, hemos trabajado. Yo ese trabajo, ¿no es cierto?, no se lo voy a regalar a una persona que no se lo merece en primer lugar, que ha jugado y ha tenido deslealtades que en la vida política no se pueden perdonar. Y desde ese punto de vista, ese trabajo nosotros en su conjunto, democráticamente, nuestro sector político, el tercerismo dentro del Partido Socialista, determinará en su momento cuál va a ser la carta que me va a reemplazar. Y no va a ser una decisión que va a adoptar Fidel Espinosa, bajo ningún punto de vista. Yo me voy a someter a lo que digan mis compañeros y compañeras en su momento, cuando sea esa discusión el otro año. Claro. Pero, repito, hoy día, bueno, él, ¿no es cierto?, es responsable de haberse sometido a un proceso en el cual no tiene ningún apoyo en esta región del partido, o si lo tiene es mínimo, y por lo tanto cuando alguien se somete a un proceso de este tipo y logra, ¿no es cierto?, conseguir apoyos en Santiago pasando a llevar a su región, tiene que ser responsable él mismo. Yo, repito, respecto a la persona en cuestión no voy a hablar más de aquí en adelante. Lo que sí está claro, ¿no es cierto?, es que yo siempre voy a defender a Claudia, siempre, aunque tenga que pelearme con mi amigo presidente del partido, que es Álvaro Elizalde, siempre voy a pelear que se respeta a las regiones. Yo considero que se ha peleado harto por es dañino, la descentralización. Por supuesto, estamos luchando por descentralización y resulta que Santiago te nomina a los candidatos. Eso es inconcebible, no lo podemos permitir. Yo puedo aceptar que a la región se le consulte y Santiago defina, pero no lo otro. Diputado, me dice que estamos en la hora. Sí. Para variar se nos pasa volando, así que le doy algunos segundos ahí su cámara para despedirnos. No, solamente darte las gracias primero por la entrevista en Actualidad Política. No, gracias. Trabajemos unidos, ¿no es cierto?, por el apruebo. Toda la oposición está por el apruebo, por la Convención Constitucional. La derecha está dividida porque hay gente por el apruebo y por el rechazo, lo cual me parece que está bien. Hay partidos dentro de la derecha como Renovación Nacional que tienen a figuras políticas apoyando el apruebo, porque creemos que el apruebo va a significar para Chile abrir la oportunidad de escribir una nueva historia para el país, y esa nueva historia la van a construir los ciudadanos, no la clase política. Por eso yo, siendo político, siendo diputado, estoy por la Convención Constitucional, es decir, que no haya ni un parlamentario escribiendo la nueva Constitución. Diputado, tenemos, como siempre, la exclusiva. Me están señalando ahí que acaban de decretar cuarentena total en la ciudad de Osorno. Es lamentable porque se veía venir por la cantidad de casos inusitados que aumentaron tremendamente, y eso es doloroso para todos, en particular porque en definitiva igual trastoca la actividad económica de miles de personas y microempresas que dependen, sí, ¿no es cierto? Una información extraoficial me están señalando, pero es lamentable. Pero si es así, se veía venir porque la cantidad de casos que vinieron en los últimos días fueron muy grandes. Ojalá que no sea así, que sea algo extraoficial nomás, pero si es así, Osorno ya vivió la experiencia, a diferencia de otras ciudades del país, lo hizo bien cuando tuvo su cuarentena en un tiempo bastante importante. Sí. Bueno, ahí se complica también ya en mira de las elecciones. Muchas gracias, diputado. No, gracias a ustedes por la entrevista, que esté muy bien. Con nosotros ahí el diputado Fidel Espinosa, del Partido Socialista y presidente regional también de ese partido, conversando toda la contingencia, en este caso política, aquí, en su programa Actualidad y Política. Vamos a una pausa, regresamos.